y cómo hoy en el mundo cristiano, estoy hablando de todos los cristianos de todas partes, hay un gran porcentaje que piensan que puede la iglesia quizá pasar por este tiempo de tribulación, o hablan acerca de que el rapto de la iglesia puede ser antes, durante o después de la tribulación. Entonces, los hermanos que piensan que de pronto esto puede pasar tienen bases bíblicas. O sea, hay algunos versículos en la Biblia que ellos lo han mirado y piensan que esto puede pasar por lo que dicen esos versículos de la Biblia. Bueno, nuestras iglesias como tal, la posición legal de nuestras congregaciones es que la iglesia no pasará por ese tiempo de tribulación. Esa es la posición legal de nuestra iglesia o de nuestras congregaciones. Mi posición personal es igual a la que tenemos en nuestra iglesia, que la iglesia no pasará por este tiempo de tribulación. Entonces, no lo digo solamente porque así me lo muestra la palabra de Dios, sino que también lo digo por fe. Y ahora les digo por qué le digo que por fe. Y hoy vamos a mirar, nosotros tenemos unos versículos que son nuestra base bíblica para pensar de que la iglesia no pasará por ese tiempo, ¿verdad? Pero hoy vamos a, digamos, a utilizar estos versículos que mis hermanos han utilizado para pensar que de pronto la iglesia puede pasar por ese tiempo. No vamos a utilizar los nuestros, vamos a utilizar los versículos que ellos utilizan para que podamos ir estudiando, ir discerniendo acerca de este tema y podernos dar cuenta por qué la iglesia no pasará por este tiempo de tribulación. Y los hermanos utilizan un capítulo completo. Vamos a leer el capítulo completo, son 51 versículos, pero tenemos que leerlo todo. Es el mismo que hay en Marcos 13, pero vamos a leer en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo capítulo 24, vamos a leer todos los 51 versículos. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en las azoteas, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
Mas hay de las mujeres, de las que estén encintas, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre Santo de la Gloria, en esta mañana, mi Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas personas aquí presentes el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, poder abrir tu palabra y meditar en ella. Te rogamos, pues, Señor, en esta mañana que seas tú también a través de este servidor tuyo, que puedas llevar tu mensaje, tu palabra a tu pueblo, Señor. Que sea tu palabra fiel, entregada, que aquí no haya ni pensamiento humano, ni palabra humana, ni sabiduría humana, solamente que seas tú, mi Señor, utilizándome como un instrumento en tus manos en esta mañana,
Padre, te damos la gracia en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, tu Hijo amado. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, antes de comenzar a mirar todo este capítulo 24 acerca de esto que narra, quiero hacer un aporte personal acerca de este tema, basado lógicamente en la Biblia. Y entonces yo les decía a ustedes que el tema central era si la iglesia pasaría o no pasaría por este tiempo de tribulación, o en qué momento ocurriría esto, si antes, durante o después. Y les aseguraba yo que conforme a lo que nosotros vemos en la palabra, la iglesia no pasaría por este tiempo de tribulación. Primero, la iglesia es una unidad, ¿verdad? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo formamos parte de esa iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y si la Biblia nos enseña a nosotros que todos los que han partido con el Señor y los que estamos vivos pertenecemos a una misma iglesia, ¿verdad? Y yo les digo una cosa, los creyentes que hoy estamos con vida en todo el mundo somos la mínima parte, pero la mínima parte de lo que es la iglesia como tal. La mayor parte de la iglesia ya está con el Señor, pero aún así somos una unidad, somos todos uno solo. Entonces, si nosotros decimos que la iglesia pasaría por este tiempo de tribulación, entonces los que están con el Señor tendrían que pedirle permiso al Señor para venir a pasar por ese tiempo físico de tribulación, ¿verdad? Sería una incoherencia, porque es que la iglesia es una unidad, nos habla el apóstol Pablo. La Biblia nos habla de eso. Mire, yo quiero pedirle el favor a un hermano que hable fuerte, para que por favor nos lea un versículo en Romanos capítulo 14, versículos 7, 8 y 9. El apóstol Pablo hablando de la unidad de la iglesia. Romanos capítulo 14, versículos 7, 8 y 9, por favor. Sí, Señor. Para ser Señor de los muertos como de los que viven. Está hablando el apóstol Pablo acerca de esa unidad de la iglesia, ¿verdad? Que no importa que estemos del otro lado, somos uno solo, la iglesia es una sola. Y lo que tenga que ver con la iglesia, para donde se mueva la iglesia, pues está contando con todos, no solamente con los que están vivos. Mire, y esa pregunta se la hicieron o resultó en el tiempo de la primera iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo había prometido que iba a volver. Y los hermanos de Tesalónica habían visto que el Señor Jesucristo no había vuelto y que los hermanos estaban muriendo, algunos creyentes, y preguntaban, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Si están muriendo y el Señor no ha llegado. Bueno, el apóstol Pablo les responde de una manera, ¿verdad? Y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo le pregunto, ¿cuáles son los otros que no tienen esperanza? Los que han muerto sin Cristo Jesús en su corazón. Esos son los que no tienen esperanza, porque la Biblia nos enseña que hay esperanza mientras hay vida, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo les dice, mire, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Yo quiero que ustedes sepan acerca de esto, le dice el apóstol Pablo. Los otros no tienen esperanza, pero los que viven tienen esperanza. Por eso les decía ahora que esto que íbamos a hablar hoy era de tal importancia para el que no ha creído, porque aún tiene esperanza. Y entonces le dice, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de la unidad de la iglesia, sabiendo que todos somos uno, los que duermen y los que estemos vivos, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, le dice, ¿por qué? Porque si creemos que el Señor Jesucristo resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con él en las nubes, para recibir al Señor en el aire y estar, dice la palabra de Dios, siempre con él. Y si dice que vamos a estar siempre con él, entonces ¿cómo decimos que podemos pasar por ese tiempo de tribulación si los hermanos que ya están con él ya no pueden? Y nosotros no lo podemos hacer solo, o sea, solo los que estamos vivos. Porque dice la palabra de Dios que nosotros, los que estemos vivos, ¿cierto? Dice que los que estemos vivos, que los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibirla en el aire y estar para siempre con él. Entonces, ¿cómo pues la iglesia puede pasar por ese tiempo si la iglesia, si Pablo nos habla de la unidad de la iglesia? Y lo que pase con los vivos pasará con los que ya están con el Señor. Pero también nos dice allá en 1 Corintios, ¿verdad? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, hablando de la unidad de la iglesia, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el apóstol Pablo, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice el apóstol Pablo, que esto incorruptible se vista que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces podemos decir, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice el apóstol Pablo, hablando de la unidad de la iglesia. De modo que podemos decir que si somos uno solo, no podría la iglesia pasar por este tiempo de tribulación solamente con los que están vivos. Y tampoco los que están con el Señor podrían venir a pasar por este tiempo porque dice para estar siempre con el Señor. Segundo, no podría pasar la iglesia por este tiempo. ¿Por qué? Siempre, durante mucho tiempo, hemos hablado acerca de los tiempos o dispensaciones que nos habla la Biblia, ¿verdad? Y siempre hemos hablado de 7 dispensaciones o 7 periodos de tiempo. Decimos que el tiempo de la inocencia, que va desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. Y hablamos del tiempo de la conciencia, de la caída del hombre hasta el diluvio. Hablamos del gobierno humano desde el diluvio hasta Abraham. Y hablamos de la promesa desde Abraham hasta Moisés. Y hablamos de la ley desde Moisés hasta el Señor Jesucristo. Y hablamos de la gracia desde el Señor Jesucristo hasta el rapto de la iglesia, ¿verdad? Entonces les voy a decir una cosa. La Biblia nos habla que este tiempo de tribulación son 7 años, que más rato vamos a ahondar en eso. Son 7 años. Pero esos 7 años no pertenecen al tiempo de la gracia, pero tampoco pertenecen al tiempo del milenio. A ninguno de los dos tiempos pertenece. Estos tiempos, los cuales estamos hablando, estos 7 tiempos, son tiempos donde hay una relación directa entre Dios y el ser humano, donde Dios tiene relación con el ser humano en cada uno de estos tiempos de manera diferente. Bueno, este tiempo de tribulación es diferente a todos, por eso no se cuenta como un tiempo de dispensación, porque es donde el poder lo va a tener un ser, este ser inicuo de que habla la Biblia, ¿verdad? El Señor va a permitir que este tiempo de tribulación sea la relación de ese ser inicuo que va en contra de todo lo que es Dios con el mundo. Por eso no se cuenta en el tiempo en los tiempos de dispensación. Entonces, ¿por qué pensamos
que la iglesia no puede pasar por este tiempo de tribulación? Porque este tiempo de tribulación es un tiempo de juicio. Es un tiempo de juicio. Y si nosotros decimos que la iglesia va a pasar por este tiempo de juicio, entonces, ¿dónde quedó la obra de Cristo Jesús? Si el Señor Jesucristo soportó el juicio del Padre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podíamos decir que la iglesia va a pasar por doble juicio? Si ya el juicio que nosotros merecíamos lo pagó Cristo Jesús en la cruz. Entonces, no puede ser que la iglesia pase por un tiempo de juicio, si ya el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Porque este es un tiempo de juicio, mis hermanos. Entonces, tercero, ¿por qué decimos que la iglesia no puede pasar por este tiempo de tribulación? Porque en este tiempo de tribulación, mire, el Espíritu Santo ya no está. El Espíritu Santo fue dado para este tiempo de gracia por y para la iglesia. De hecho, la Biblia dice, nos enseña en Gálatas, capítulo 2, que si hay algo que detiene que esto ocurra, es el Espíritu Santo. Que cuando éste sea quitado, ocurrirán estas cosas. Entonces, mire, al Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos, vea, yo estoy pronto a partir. Y entonces los discípulos se pusieron muy tristes, ¿verdad? Y Él les dijo, bueno, yo no quiero que ustedes se pongan tristes por esto. Porque si yo en realidad voy a preparar morada para ustedes. Si no fuera así, yo no se los diría. Pero aparte de eso, le dice, bueno, yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador. Les voy a dejar el Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, mire, a la iglesia, que es un tiempo de gracia, que significa una salvación inmerecida, en este tiempo de tribulación, el que quiera ser salvo tiene que morir para que pueda ser salvo. Acá no, acá en el tiempo de gracia es una salvación inmerecida. Entonces, si en el tiempo de gracia nos deja el Espíritu Santo como consolador, allá en la tribulación no van a tener un consolador. Otra función del Espíritu Santo para la iglesia, dice, o para este tiempo de gracia, dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Allá en ese tiempo de tribulación, los encargados de convencer van a ser los 144,000 sellados, escogidos del pueblo de Dios. Acá, en este tiempo de gracia, es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Allá no. Otra cosa, el Espíritu Santo en este tiempo de gracia es el que da dones, ¿verdad? Da dones a los creyentes, a la iglesia, para edificación de la iglesia. Es aquel que nos provee de todos los dones. Como estamos hablando de la unidad de la iglesia, da dones a todos y a todos diferentes con el fin de que la iglesia pueda crecer. Allá no. Allá los que van a predicar la palabra de Dios, los que van a llevar el mensaje, son esos 144,000 del cual estamos hablando, que son 12,000 por cada tribu. Entonces, en este momento, he dado 3 opiniones acerca de lo cual pensamos que la iglesia no puede pasar por este tiempo de tribulación. Entonces vamos a comenzar ahora sí a leer este capítulo 24, ¿cierto? Pero este capítulo 24 no se puede leer solamente porque este capítulo 24 de Mateo está entrelazado con el libro de Daniel y con el libro de Apocalipsis. Esto no se puede leer solo. Esto no se puede leer solo. Esta parte del capítulo 24 de Mateo no se puede leer solo porque está hablando acerca de cosas que van a pasar y cosas que ya habían sido dicho antes en el libro de Daniel y que también están en el libro de Apocalipsis. Están entrelazados, están enlazados entre sí. Les decía yo que voy a responder alguna pregunta que yo sé que algunos de los hermanos
tienen en su corazón y que quizá alguno no la dice, quizá por respeto, por timidez, por lo que sea, pero como estamos hablando del rapto de la iglesia, y yo les decía que los hermanos que ya no están con el Señor, entonces muchos dirán, bueno, ¿y por qué se habla acerca de que en el rapto de la iglesia los muertos en Cristo resucitarán primero si supuestamente ya están con el Señor? ¿Cierto? Yo creo que alguno de ustedes tiene esa pregunta en su corazón. Bueno, les voy a decir una cosa, mis hermanos. La Biblia nos habla acerca de, primero, en 2 Corintios 5:8, el apóstol Pablo, miremosla allí, hermano, por favor. 2 Corintios 5:8. Para que todos la podamos leer. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y Filipenses 1:23, mi hermano, por favor, para que vamos cogiéndole. Filipenses 1:23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, bueno, la Biblia nos enseña que cuando partimos, cuando salimos de este cuerpo, vamos a la presencia del Señor. Pero la Biblia también nos enseña que existen por lo menos dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. De hecho, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, no temáis al que puede matar el cuerpo, más bien temed del que puede destruir el cuerpo y el alma. El único que puede hacer eso es Dios. El único que puede hacer eso es Dios. Entonces, cuando decimos que el creyente muere, sí, su alma inmediatamente va a la presencia del Señor, pero su cuerpo va a la tumba, ¿verdad? Y esa alma que está en comunión con el Señor está esperando el rapto de la iglesia para poderse unir con su cuerpo transformado. Ese es el deseo. Esa alma está esperando que ese cuerpo, que llegue el rapto de la iglesia para poderse unir con ese cuerpo cuando sea resucitado, transformado, como les decía ahora, lo corruptible por lo incorruptible, lo mortal por lo inmortal. Y solamente están esperando que ese cuerpo resucite. Y como dice la Biblia, nosotros que estamos vivos, los que hemos quedado vivos, seremos transformados automáticamente en un abrir y cerrar de ojos. Y ellos, su cuerpo también será resucitado, transformado, incorruptible. Entonces, esa es la duda, yo creo, que algunos tenían. Decían, bueno, ¿y cómo están unos allá? ¿Cómo decimos que están en la presencia del Señor si su cuerpo están allá? Bueno, por eso. Y el Señor Jesucristo, mire, el Señor Jesucristo venció a las dos muertes, a la muerte espiritual y a la muerte física. A la muerte espiritual la venció cuando llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Recuerde que la Biblia enseña que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y lleva nuestros pecados, pues nos dio vida juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Nos dio vida espiritual. Y la muerte física, ¿sabe cómo la venció? Con la misma muerte de Él. Cuando Él resucita. Listo, mi hermano. Vamos a leer, a leer 1 Tesalonicenses 5:23 por petición del hermano. Dice la palabra de Dios así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, íbamos en eso, ¿verdad? Que el alma se unirá con ese cuerpo transformado y vamos a estar en la presencia del Señor. Pero quedé en algo importante que me olvidé, hermano. ¿En qué iba? ¿No recuerdan en qué iba?
¿Cómo? Bueno, entonces el Señor Jesucristo venció el pecado en la cruz del Calvario y venció la muerte física con su resurrección. Y dice la Biblia, enseña eso, que con el que tenía el poder de la muerte, lo venció con la misma muerte. O sea que el Señor Jesucristo venció por todos los lados. Venció la muerte espiritual y venció la muerte física. Y dentro de la muerte espiritual está pues la segunda muerte o la muerte eterna. Pero estamos hablando principalmente de esas dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual, que a las dos las venció el Señor Jesucristo. Y si Él las venció, pues nosotros somos vencedores junto con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo por qué tenemos esa seguridad de que la iglesia no pasará por este tiempo de tribulación. Entonces vamos a mirar el capítulo 24 de Mateo, a comenzar a ir desarrollando este tema. Pero antes, como les decía, como yo no puedo leer este capítulo 24 solamente, sino que tengo que ir al libro de Daniel, que fue donde primero fue dadas las profecías acerca de este tema, y tengo que ir al libro de Apocalipsis. Entonces, Daniel nos habla de las 70 semanas, ¿verdad? Entonces le cuento lo que estaba pasando. Recuerden que hace unos días que yo les hablaba de Josué, del sumo sacerdote, cuando habían regresado del exilio, que Nabucodonosor los había llevado. Daniel era un muchacho muy joven y él se quedó allá, ¿verdad? Él estuvo por lo menos en 2 reinados de los reyes de Persia. Él estuvo con el rey Ciro y estuvo con el rey Darío. Pero Daniel conocía la palabra de Dios y parece que había estudiado a Jeremías, que había sido antes que él. Y Daniel había estudiado todo esto y le decía, orándole al Señor, le decía, bueno, Señor, tú has dicho que iban a durar 70 años en exilio y que luego ibas a reedificar el templo en la santa ciudad. Yo quiero saber qué pasará después de esto, dice Daniel, orándole al Señor. Ahí está la oración de Daniel, está en el capítulo 9. Y él dice, yo quiero saber qué pasará. Bueno, entonces, Dios a través del arcángel Gabriel le responde, 2 veces le responde, porque como es un tema complejo, Daniel no entendía. Y él decía, yo oigo, pero no entiendo lo que me estás diciendo. Daniel no entendía. Y 2 veces este ser se le acerca a Daniel para explicarle bien lo que había de suceder y de qué se trataba. Como nosotros hoy debemos de ponerle bien cuidado acerca de este tema para que tengamos claridad cuando nos pregunten acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, voy a leerle solamente el final del capítulo 9. Entonces dice el versículo 24 del capítulo 9 del libro de Daniel, para que podamos entrar al capítulo 24 de Mateo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Mire, la clave aquí es esta palabra que le voy a decir. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. Está hablando exclusivamente del pueblo de Israel y sobre tu santa ciudad. Mire, Dios toda la vida, todo el tiempo, hace más de 6,000 años, ha tenido relación con un pueblo que es el pueblo de Israel. Simplemente ahora, en este tiempo de gracia, los ha dejado ellos allí un momento a un lado, mientras que pasa este tiempo de la gracia y llega el rato de la iglesia y vuelve a tomar contacto con su pueblo que es Israel. Estamos esperando que esto pase, que venga el rapto de la iglesia y él vuelva a tomar contacto con su pueblo. Él los tiene allí esperando, pero él siempre ha tenido esas relaciones con su pueblo Israel. Y entonces él les dice, bueno, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Óigase bien porque aquí está la clave. Están determinadas para tu pueblo y habla de tu santa ciudad, hablando de Jerusalén. No está hablando de todo el mundo, está hablando de tu pueblo. Y entonces mire cómo reparte las 70 semanas. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y urgir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Oiga bien, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, les voy a explicar este tema. Habla de 70 semanas, ¿verdad? Pero primero habla de una semana, después habla de 62 semanas, habla de 7 semanas primero. No, ya vamos para allá, mi hermanito. Aquí tengo el semanas, después habla de 62 semanas, van 69, y la última semana que está pendiente, que es la semana de la tribulación, ¿verdad? Ahora les digo por qué. Entonces, cada semana representa 7 años. Y como habla de 70 semanas, son 7 por 7, son 49, ¿cierto? Son 490 años, pero están repartidos así. La primera semana que son 7 años, bueno, yo no puedo decirles a ustedes esto que una semana son 7 años sin que yo tenga sustento bíblico. Entonces vamos a mirar primero, antes de comenzar, vamos a mirar primero por qué decimos que una semana son 7 años. En el libro de Números, capítulo 14, la Biblia nos habla en muchas partes acerca de que una semana son 7 años, ¿no? Pero he elegido poquitos versículos para que podamos establecer bien a qué se refiere. Dice, ¿recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto por más de 430 años, estaban esclavizados? Y Dios había prometido que iba a sacar el pueblo de esa esclavitud. Y en realidad, ese tiempo de 40 años que pasó el pueblo no eran 40 años. Eran 40 días que iban a pasar ellos en el desierto. Eran 40 días. Pero esos 40 días se convirtieron en 40 años. Dice el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. Y allí vemos cómo esos 40 días se convirtieron en 40 años, ¿verdad? Y dice en Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice el versículo 4, el capítulo 4 y el versículo 6. Estamos en Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado, día por año. Y en Génesis, el capítulo 29, un tema que ustedes conocen a perfección,
o que han escuchado en algún momento. Génesis capítulo 29, dice el versículo 18 así. Bueno, ustedes recuerdan acerca de las esposas de... Entonces voy a leer desde el versículo 14, dice, y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Bueno, y leamos el versículo 18, dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Bueno, les voy a contar rápidamente. Dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Entonces, efectivamente así fue. ¿Y qué pasa? Que cuando él sirvió esos 7 años, este hombre no le dio a Raquel, sino que le dio fue a Lea. Y él dijo, pero venga, ¿cómo así? ¿Y por qué me hace esto? Dijo, no, es que aquí no se acostumbra así, aquí se acostumbra que primero se lleva a la mayor. Pues si quiere por Raquel, tiene que trabajar otros 7 años más. Y dice la Biblia allí que trabajó 1 semana más, refiriéndose a esos 7 años. O sea que 1 semana son 7 años. Entonces, mis hermanos, volvemos al libro de Daniel, ¿verdad? Ya sabemos que 1 semana son 7 años. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 9, que desde que salió la orden para la restauración del primer templo, recuerden que son 3 veces que este templo, bueno, fue derribado una vez, fue construido cuando regresaron los hermanos del exilio de Babilonia. Luego, en las preguntas, en el capítulo 24 de Mateo, que le hacen los discípulos al Señor Jesucristo cuando le dicen acerca del templo, que él les dice, no quedará piedra sobre piedra. Sí, mi hermano, este es el versículo que les decía ya, sino que para adelantarles dije pues, entonces, allá en Mateo, él les dice que no quedará piedra sobre ese templo. Bueno, eso también ya sucedió. Eso sucedió más o menos en el año 70 después de Cristo, con el emperador Tito Vespasiano, el templo se destruyó. Esa es la primera respuesta, la primera pregunta que se respondió, porque el templo fue destruido. Porque recuerden que ahí en Mateo 24 no es una pregunta, son 3 preguntas que se le hacen en una, y vamos a ver. Este es un tema bastante complejo, mis hermanos, por eso toca ponerle muy buena atención e ir. Dice, mire, vea, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Como les decía, el emperador Tito Vespasiano destruyó todo eso. Y entonces aquí vienen las 3 preguntas, porque no es una sola, son 3 preguntas. Dice que estando en el Monte de los Olivos, ellos le hacen 3 preguntas. Dice, le hablaron aparte al Señor Jesucristo y le dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál será la final del fin del siglo? Son 3 preguntas en una. Entonces, volvemos, mis hermanos, para que le cojamos el hilo y no nos perdamos y no nos vamos a equivocar. Volvemos al libro de Daniel, en el capítulo 9, hablando de estas 70 semanas. Entonces, la primera semana que ocurre, por eso la profecía las da 1 semana, 7 semanas, 62, y la última semana, que es el tiempo de tribulación. Por eso las da separadas. Entonces, en las primeras 7 semanas van desde que salió la orden para la reconstrucción del templo hasta que se hizo totalmente el templo. Recuerden que sale la orden de parte del rey Ciro. El rey Ciro les pregunta, bueno, ¿quién quiere ir a restaurar el templo? Bueno, salieron muchos. Esdras, Nehemías, Zorobabel, Josué. Salen una cantidad de gente, pero eso no fue inmediato. Y la reconstrucción del templo tampoco fue inmediata. Se demoraron años y años reconstruyendo el templo. De hecho, hubo tropiezos, hubo personas que salieron a impedir que el templo fuera construido. Ahí van 49 años. Y contando, mis hermanos, y me tomé
el tiempo de hacer la multiplicación y da el tiempo exacto de esos 483 años desde que salió la orden hasta que murió el Señor Jesucristo. Da el tiempo exacto, exactico da. Entonces, las 7 primeras semanas, después las 62 semanas que terminan con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y como vino ahí el tiempo de la gracia, separó el trato del Señor con su pueblo Israel y quedó pendiente una semana. Esa semana es la semana de ese tiempo de tribulación. Que esa semana, ya vamos a ver, también se parte en 2 tiempos. En 3 años y medio, que es el tiempo de tribulación, y 3 años y medio de gran tribulación. Y la palabra de Dios nos habla de tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y sabe qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Un tiempo es un año. Tiempos son 2 años. Y la mitad de un tiempo, pues es la mitad de un año. Bueno, sacamos la conclusión en el libro de Daniel. Vamos allá porque no quiero que nada que esto que yo les diga, dicen, bueno, y el hermano, ¿dónde sacó eso? En el libro de Daniel, en el capítulo 4, dice Daniel en el capítulo 4, y les voy a recordar qué estaba pasando allí. Allí estaba pasando que también hace unos días también tuve la oportunidad de hablarles acerca de este tema. Recuerden que Nabucodonosor se había ensoberbecido y se creía Dios y estaba altivo, y la soberbia y la arrogancia lo habían llevado a pensar que él era Dios. Y entonces dijo, no fue todo esto lo que el palacio, mirando el palacio, no fue todo esto lo que yo hice con mis propias manos para gloria mía. Y bueno, se creía el rey de reyes, se creía él. Entonces Dios le dio a entender que él no era nadie, que los seres humanos no somos nadie delante de los ojos de Dios. Y lo puso como una bestia, le dio corazón de bestia. Entonces dice que el tiempo que él estuvo fueron 7 años. Y esos 7 años se sacan de la cuenta del tiempo que estuvo Daniel con el rey Ciro. Y mire lo que dice el capítulo 32 del capítulo 4 de Daniel. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 tiempos pasarán sobre ti. Y haciendo las cuentas con la vida de Daniel y como estuvo con el rey Ciro y el rey Darío, entonces nos damos cuenta de que fueron 7 años. Y por eso un tiempo es un año. Tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, pues son 6 meses, ¿verdad? Mis hermanos, pero pues está buena el tema, pero pues ya son las 2:20, vamos a dejar ahí y terminamos en otra ocasión, ¿les parece? Bendito Dios, Padre de la gloria. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez más tú quieres sacarnos esas dudas que a veces hay en nuestros corazones, Padre, pero para eso está tu palabra, para que nosotros nos podamos basar y guiar en ella para nuestro propio beneficio y poder saber verdaderamente, Padre, que tú eres Dios, que no hay nada al azar y que todo está coordinado perfectamente y completamente por ti, oh Dios, para que todas las cosas sucedan a su debido tiempo. Padre, pero el gran gozo que tenemos en nuestro corazón es de que sabemos de que nosotros como hijos tuyos y que somos afortunados de pertenecer a este tiempo de la gracia donde hemos tenido una salvación sin merecerla, y que nada de estas cosas como castigo, como juicio, vamos a vivir nosotros, porque el juicio que merecíamos lo soportó mi Señor Jesucristo en la cruz. Gracias pues, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.